poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso. Por siempre reinará. Aleluya. Hermanos, vamos a estar de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él intervenga, que Él ayude, que nos ayude a todos nosotros. Y hermanos, queremos pedirle a Dios que Él bendiga este momento y sea grande bendición la palabra en nuestro corazón. Con ella el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este día, Señor, que nos permites ya estar en tu casa, Señor, y no estamos aquí a fuerza, trabajando para nadie a fuerza. Lo estamos haciendo de corazón, Señor, con alegría, con gozo. Gracias, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Gracias por los que te vamos a servir. Gracias, Señor, por los que vamos a hacer algo, Señor, en tu obra. Bendice al equipo de transmisión, al equipo también de música. Señor, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, estimados hermanos, con la ayuda del Señor Jesús. Aleluya. Y vamos a glorificar el nombre del Señor Jesús. Y vamos a hacerlo con el himno 438. Himno 438. Amén. Que dice: en Gólgota Jesús murió. Himno 438. Aleluya. En Gólgota Jesús murió, victoria allí ganó. De mis delitos y maldad Él ya me libertó. Y libre del pecado, pena, culpa, juicio aquí, me llevará a su gloria eterna allí. Al cielo yo iré, a Cristo allí veré, hogar de pasto, reina, eterna luz. Su luz es el Señor, allí no habrá dolor. Hermano mío, allí te quiero ver. En la pisada de Jesús yo voy, eterna luz. Mi lágrima se enjuga, Él me libra de dolor. En sendas descarpadas Él me guarda por su amor. Qué dulce es caminar con mi Señor. Al cielo yo iré, a Cristo allí veré, hogar de paz, reina, eterna luz. Su luz es el Señor, allí no habrá dolor. Hermano mío, allí te quiero ver. Mi hogar está en el cielo, mi bandera es del amor. En arras de mi herencia ya su espíritu me dio. Mi provisión es la palabra santa del Señor. Por gracia voy a mi celeste hogar. Al cielo yo iré, a Cristo allí veré, hogar de paz, reina, eterna luz. Su luz es el Señor, allí no habrá dolor. Al cielo yo iré, a Cristo allí veré, hogar de paz, reina, eterna luz. Su luz es el Señor, allí no habrá dolor. Hermano mío, allí te quiero ver. En un lugar tan horrible como el Gólgota, es como llevarlo, hermanos, a las presiones más
tormentosas. El Gólgota representaba un lugar terrible. Quien llegara allí iba a sufrir. Pero ahí Jesús murió, pero allí victoria ganó. Alabado está el Señor. Vamos a seguir glorificando el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y así le damos la gloria a Dios. Vamos a cantar ahora un himno más, hermanos. Y será el siguiente himno, que dice de la siguiente manera: oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Himno 49. Alabemos al Señor con este hermoso himno 49. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. En la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Mucha gente, para alcanzar algo pleno, tiene muchas formas para alcanzar algo pleno. Y fíjense, para esto, hermanos, mucha gente, por ejemplo, yo escuchaba algunos métodos de relajamiento, de paz interna, de plenitud física, mental, espiritual. Algunas personas recomiendan abrazar un pino, ¿sí? Abrazarlo mucho, y según allí la psicología dice que liberan muchas cosas muy fuertes, muy tensas, ¿no? Otros que puedes ir a una montaña lejana, alta, y gritar mucho tus frustraciones, sacar todo lo que no has conseguido, etcétera, etcétera. Otros se van a la pirámide de Teotihuacán, ¿las conocen? ¿Sí? Bueno, se van a las pirámides de Teotihuacán, están muy altísimos, para subir hay que tener condición física. Entonces llegas allá y un sol de cierta temporada te hace sentir, dicen ellos, las buenas vibras y cosas así, hermanos. Pero nosotros, gracias a Dios, hemos conocido de verdad, hermanos, esto que conocemos, la plenitud de Cristo. Gloria a Dios, ¿sí o no? La plenitud de Cristo. De verdad,
Sufrimos a veces porque queremos, pero 2 horas con el maestro a solas será suficiente para, yo creo, será suficiente para liberar tantas cosas de nuestras personas, ¿sí me entiende? Y no hay necesidad de viajar hasta un cerro, ¿verdad? Hasta abrazar un pino y ahí quitar cosas tensas, porque en el Calvario fue suficiente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Fue suficiente lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Entonces, sigamos glorificando el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre para siempre. Vamos a cantar otro himno, ¿verdad? El himno 205. Amén. Himno 205. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Amén. Sí. Estamos manejando 2 camaritas ahorita. Pueden hacer las prácticas para que con ella el Señor. Aleluya. Bien. Hermanos, vamos a cantar el himno 205. Amén. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Errante vi su luz, bendíjome. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz vi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús. ¿En dónde? En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vamos a escuchar el mensaje del Señor a través de la bendita palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Tome su Biblia, hermano. Tome su Biblia y vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. Terminando este culto tendremos muchos ensayos. Amén, muchos ensayos. Vamos a tomar la Biblia, hermanos, y les invito para que con la ayuda del Señor gloria a Dios, aleluya.
Bueno, vamos a hacer una oración porque hay una enseñanza, ¿sí? Hay una enseñanza de la palabra del Señor Jesús. Aleluya, y que Dios nos ayude en todo. Pero sí, San Mateo capítulo 24, perdón, San Mateo, vamos a leer en el capítulo siguiente. Amén. Busquemos el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a tomar allí en el capítulo 27, vamos a buscar. Gloria a Dios, aleluya. San Mateo capítulo 27, los versículos siguientes, el 33 al 38. Y como llegaron al lugar que se llamaba Golgota, que es dicho el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando no quiso beberlo. Y después de que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hermana Cecia, pasa el micrófono y puede orar por allá el Señor Jesús. Amén. Hagamos nuestra oración. De Cristo Jesús, delante de tu presencia estamos en este momento, Dios mío. Te damos gracias porque, Señor, cada vez que venimos a tu casa, tú nos bendices, Señor, en grande manera. Nos bendices, Señor, a través de tu bendita palabra, y en esta ocasión ha llegado el momento en el cual vamos a ser alimentados a través de esta palabra tuya. Aquí está nuestra vida, Señor. Toma en tus manos a cada uno. Permite que cada uno podamos oír tu palabra, Señor. Retenerla, Dios eterno, y que seamos redarguidos con tu palabra, Padre. Ayúdanos y permite, Señor, que también, Dios mío, estemos dispuestos a ponerla por obra. Pero también está tu siervo delante de ti, delante de esta congregación. Te pedimos que en esta hora lo tomes en tus manos. Toma su vida, Señor. Dale el respaldo, dale, Señor, esa inspiración gloriosa del Espíritu Santo, para que hable tu palabra con confianza y esta palabra pueda lacerar, pueda penetrar a lo profundo de los corazones. Dios mío, al saber que lo harás, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Sí, amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, tenemos un tema en esta tarde. Dice así nuestra lámina, creo que sí, ahora sí me ven, ¿verdad? En la pantalla. ¿Sí me ven en la pantalla? Muy bien. ¿Cómo dice el tema de hoy, hermanos? Dice: historia de la cruz, origen y significado. Hermanos, la historia de la cruz no solo pertenece al mundo cristiano. No, esto ya era antes de la era cristiana. A lo largo del tiempo se ha utilizado de diferentes formas, ¿sí? Y ha tenido distintos usos, pero siempre ha sido para atormentar a la gente. Hermanos, la cruz aparece siglos antes de la era cristiana, ¿sí? Por ejemplo, en Egipto, entre los jeroglíficos alusivos a la vida, y también estuvo considerada como un poderoso amuleto. Hermanos, en cuanto a la crucifixión como instrumento de ejecución, quiero decir que cuando decimos esto de cruz, ¿sí? Por ejemplo, se llamaba esta palabra en latín Gabalus patibulum. Hermanos, que era crucifixión.
Recorrieron a este tormento varios imperios, varios pueblos antiguos, recurrieron a este instrumento. Por ejemplo, Diodoro de Cilicia cuenta que Nino, un rey asirio, cuando entró en Media y derrotó a su rey Farno, lo hizo crucificar junto con sus 7 hijos. Es decir, ya antes la gente la crucificaban en otros países, en otras culturas, en otros lugares. Por entonces, hermanos, la cruz era como conocida también de los persas, de los griegos, ¿sí?, de los cartagineses, de los egipcios e indios. La cruz ya se conocía antes. Entonces, hermanos míos, en Roma, durante la República, se crucificaron a esclavos, a desertores, piratas, ¿sí? Inclusive, hermanos, por eso San Pedro y el apóstol Andrés fueron crucificados porque ellos, por lo que merecían según sus políticas, ellos tenían que ser crucificados. Y el apóstol Pablo, pues él murió degollado. De todas maneras, ahí estaba empleándose la cruz. Hermanos, la siguiente lámina nos dice lo siguiente: la cruz no tenía forma única. ¿Sí? Nosotros los occidentales conocemos mucho la cruz tal cual la hemos visto, un madero largo y travieso uno más corto. Para nosotros, occidentalmente, así se nos ha marcado una cruz. Pero ya hablando de origen y hablando de antigüedad, de historia y de significados, hermanos, la cruz no tenía forma única. La cruz tenía varias formas. El emperador Tiberio, en tiempo de Cristo, hizo morir a algunos sacerdotes de Saturno que habían crucificado a varios niños en cruces de madera y las hicieron sin desbastar. Así las hicieron y ahí los crucificaron. La siguiente lámina nos dice también: por lo normal era que la cruz siempre tuviera forma de ¿qué? De aspas, como un ventilador, siempre aspas, ¿sí? Entonces siempre se fue mirando este instrumento así, que tuviera aspas para que el cuerpo fuera totalmente castigado. También, hermanos, la cruz, hay una cruz en forma de T, una cruz en forma de T, ¿sí? Y era una cruz, pero en forma de T. Esta la usaron en algunas otras culturas. Sin embargo, hermanos, algunos, la tradición se dice que la cruz itmisa, o sea, la del Calvario, era así, ¿sí? Bien, entonces esto nos da a entender la siguiente lámina. Vamos con las láminas, estamos en la siguiente lámina, hermano. ¿Nos puede poner la lámina, por favor? ¿Cómo dice? Por lo normal era que la cruz de San Andrés, o forma de T. La siguiente lámina también nos dice lo siguiente: la cruz itmisa, la del Calvario, en forma como la estamos mirando allí, ¿sí? Entonces también la siguiente lámina también variaba el tamaño de la cruz, ¿sí? También variaba mucho el tamaño de la cruz. Algunas cruces eran más pequeñas, otras eran más grandes. Hermanos, por ejemplo, siempre hemos visto esta, a ver si nos pasan la cámara, esta cámara que está ahí. Vamos a jugar mucho con la cámara que está acá abajo, hermano Abner. Sí, aquí en la parte de arriba, si nos puede mover la cámara, por favor, hermano Abner. Allí tenemos un cuadro que casi como de costumbre, casi por mucho, hemos visto, ¿verdad?, que la cruz, al Señor siempre en medio y las dos cruces al costado. Y cuando la tengamos ya bien fija, ahorita vamos a pasar la imagen. Ajá, y fíjense, a veces pensamos, adelante. Ajá, a veces pensamos que las cruces chiquitas eran pues más, pues, pero la cruz grande como que daba a entender que era más privilegiada. ¿Y qué creen, hermanos? No era así.
cuando se requería afrentar y avergonzar más a alguien, hermanos, levantaban más la cruz y era más grande y puesta en más altura. No crean que el Señor que sobresalió, no, la gente procuraba poner más alta la cruz para que el cuerpo tuviera más altura, por lo mismo más peso, porque la fuerza de la gravedad es mayor, ¿sí? Y eso hacía peor el sufrimiento del Señor. Si vemos allí, la cruz siempre del Señor fue arriba y las otras cruces eran más abajo. Y a veces pensamos que eso era como un privilegio. No, era lo contrario. Era para atormentar más a la persona que estaba más alta, su cruz, ¿sí? Tenía más peso, podía descolgarse más y al caer podía reventar sus entrañas en las piedras, en el lodo, en la tierra, en donde estaba la altura, ¿sí? Entonces, cuando se quería afrentar al reo, ¿qué nos dice la lámina? La cruz era más alta. Gracias, hermano. Ahí está para cualquier cosa. Entonces, ya vieron que eso de que poner la cruz más alta que los demás no era un privilegio, no era un privilegio, era para atormentarlo, para avergonzarlo, para afrentarlo más, ¿sí? Y al Señor se entiende que se le dio una cruz más alta que los malhechores, no como privilegio, sino para mayor castigo, ¿sí? Para mayor castigo. La siguiente lámina nos dice que la cruz de Jesús aparece más alta que la de los ladrones, ¿sí? Siguiente lámina. La cruz de Jesús aparece más alta que la de los ladrones, no para honrar a Jesús, jamás era honrarlo, sino para todo lo que era contrario, ¿sí? Era para castigarlo más, avergonzarlo más y que él sobresaliera más del tormento de los otros que estaban a su costado. O sea que fue una hazaña terrible, ¿sí? Entonces, hermanos, esto, y en cuanto a la manera de sujetar la cruz, el cuerpo del reo era pues corrientemente amarrarlo con cuerdas, ¿sí? Pero era raro que se elevara al condenado, incluso se le colgara de brazos y pies y se le colgaba, pero al Señor lo clavaron. ¿Sí me entiende? Los amarraban, pero al Señor no lo amarraron. Salieron fuera de sus términos, de su reglamento de la crucifixión y no lo amarraron, lo clavaron, ¿sí? O sea, todo esto se salió de control, ¿sí o no? La turba estaba descontrolada, ¿sí? Y la cruz ahí, pero dije hace un rato, era para castigarlo más todavía. No se sabe con seguridad, así con seguridad, cómo era la cruz de Cristo, pero nos vamos a la tradición, ¿verdad?, iconográfica de esta cruz que los occidentales hemos siempre visto así y así nos hemos quedado, ¿sí? Hermanos, entonces, fíjese lo que dice la siguiente lámina. La cruz era para los romanos un suplicio, ¿verdad?, afrentoso. Por eso lo reservaron para ciertas personas, ¿eh? Vamos a ver para quién era la cruz. Para esclavos. ¿Para quiénes? Esclavos. Esclavos mal comportados, esclavos que se rebelaron, esclavos que mataron, esclavos que hicieron un desorden. Para ellos era la cruz. Fíjese el lugar del Señor que tomó el Señor. Esclavo. La cruz, hermanos, era también para esta clase de personas salteadores de camino, los que robaban, los que mataban, los que, ¿verdad?, se apoderaban de las personas y les quitaban y cometían fechorías. Pues para ellos, para los salteadores de camino, era la cruz, ¿sí? ¿Y el Señor a quién asaltó? Siguiente punto, la cruz era para ¿quiénes?
para asesinos. ¿Sí? ¿Y a quién asesinó el Señor? A nadie. ¿Sí? No, Señor, totalmente todo lo contrario, levantó a los asesinos, ¿verdad? No dijo nada cuando Barrabás quedó suelto. Cuando Barrabás quedó suelto, hermanos, porque soltaron y el que fue a la crucifixión fue el Señor, y soltaron a un ladrón. Fíjese cómo estaban las leyes torcidas, ¿sí? Desde aquel tiempo. Qué triste, ¿no? Que los inocentes estén encerrados y los peligrosos estén en la calle. ¿No le parece esto algo contemporáneo? Sí, que los malos estén sueltos y con privilegios, ¿sí? Y los que llevan buenas actitudes, buenos valores, ellos están como recriminados, olvidados, inclusive, ¿verdad?, hasta algunos encerrados. Vaya tema, ¿sí? Vaya cosa, vaya situación. Así está el mundo, hermanos. Bien dijo el profeta, que llegará el tiempo que la gente, que la sociedad, que nuestros políticos le digan a los blancos, le digan, y a los negros le digan que es blanco. Entonces, todo estaba torcido. Soltaron a un tal Barrabás, que él sí se merecía el lugar de la cruz. No era un buen tipo, pero quedó suelto. Así que los asesinos están sueltos, ¿sí? Los malos están sueltos y están por todas las calles. Están los Barrabás, sí, hermanos, pues Barrabás quedó suelto. No me atrevo a pensar, o sí, pero iría al Gólgota a ver al maestro, el que ocupó su lugar, o se sintió libre y se fue mejor. Se escondió antes de que se regresen, ¿verdad? Y yo quedé. Entonces el asesino suelto y Barrabás quedó libre. La cruz era también para estas clases de gentes sediciosos. ¿Cómo dice? Sediciosos. ¿Y quiénes son los sediciosos? Bueno, el siguiente punto dice que Jesús fue reo de sedición. Por eso fue crucificado. Al Señor no se le acusó más que de esto en particular, de sedición. ¿Sí? ¿Y qué es sedición? Veamos qué es sedición. ¿Qué dice? ¿Qué significa sedición? Todos juntos dice: levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Así vieron al Señor. Lo vieron tan peligroso que dijeron: ya ven, ha hablado blasfemias. Yahvé habló contra esto, habló contra nuestras leyes, habló contra nuestra religión, ¿sí? Y fue acusado de sedición. El Señor nunca se levantó en contra de su gobierno. Él siempre enseñó a todos sus seguidores y les dijo claramente: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, hermanos, esto es lo que sufre el Señor, porque sedición es un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad. El Señor nunca se puso con ninguna autoridad. Nunca fue una persona que levantó, ¿verdad?, política contra los gobiernos. Simplemente les hizo ver lo que tenían que hacer. Pero no, pues el pueblo, la gente y toda la gente que estaba en ese nivel se sintieron pues amenazados, se sintieron como que sabe más que nosotros y cosas por el estilo, y fue acusado el Señor de sedición. Imagínense, ¿sí? Y crucifícale. Es más, se atrevió a decir que Él levanta el templo en 3 días. Si este templo se llevó cuántos años y Él dice que en 3 días, ¿sí me entiende? Y el Señor hablaba de qué, de su cuerpo, ¿verdad? Sí, entonces muchas cosas se le acusó. Y dijeron: tú eres el Cristo, tú lo dices, ya ves, ahí está. Sí, y fue acusado, hermanos, y eso por esa situación fue llevado al Calvario.
Hermanos, la fórmula del juicio ordinario era decir al reo, una vez juzgado, se le decía al reo, ibis in crucem, es decir, le decían, irás a la cruz. Ya cuando decían eso, irás a la cruz, es como decirle a una persona en Estados Unidos, ¿verdad? La inyección letal, que es muerte. Pero decir, irás a la cruz, empezaba ya el descontrol de toda persona que ya estaba sentenciado a la cruz, ¿sí?, a atormentarse por el castigo tan severo de ese lugar. Sin embargo, el Señor, hermanos, Él, antes de pasar todas estas situaciones, el Señor ya había orado, ¿verdad? Ya había orado en el huerto del Getsemaní. Sufrió mucho en la oración. Yo pregunto, ¿cuántos sufren en la oración, hermanos? ¿No sufren en la oración? Y al sufrimiento al grado de que te duele tu cuerpo, te duele tu corazón, se dispara la alta presión, se dispara el llanto, se seca la boca, dejas de decir muchas palabras, solamente te enfocas a repetir solo una, porque estás padeciendo en la oración. ¿O no padecen ustedes en la oración? Sí padecen en la oración. Se padece en la oración y se sufre. El Señor padeció en la oración, al grado que el Señor ya estaba sudando tanto, su sistema nervioso estaba provocando sudor, pero un fenómeno, ¿verdad?, nunca visto. Es muy raro ver que alguien sude y su sudor sea sangre. Eso significa que ha llegado a un alto nivel de preocupación, pero altísimo, al grado que los vasitos muy pequeños, las venas muy pequeñas se están rompiendo, ¿verdad? Se están rompiendo porque es mucha la presión, es mucha la preocupación, es mucha la agonía, la ansiedad, si podemos también llamarle así, es mucha la angustia que está ahí en el momento, en el Getsemaní. El Señor está padeciendo en la oración, ¿sí? Hay oraciones que no se padece, porque el Señor oró en muchas etapas diferentes. Por ejemplo, oró para buscar a su grupo cercano y encontró a los 12, ¿verdad? ¿Verdad? Oró para que Jerusalén resistiese los ataques que vienen en el futuro. Oró y lloró por Jerusalén. El Señor oró por sus transgresores también. El Señor enseñó a su pueblo a orar, pero el Señor allí en el huerto está padeciendo, sí, está padeciendo hermanos, por lo que está por venir, ¿sí? Hoy es jueves. Acuérdense que el Señor estaba en el cenáculo, estaba dando muchas enseñanzas. Inclusive un día como hoy el Señor estaba sentado en la mesa, estaba una disputa acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y hermanos, pues el Señor dejó muchas enseñanzas antes una vez que terminó de dar enseñanzas a su pueblo, hermanos, cantó un himno y dijo, vámonos de aquí. Y se retiraron a un lugar que el Señor acostumbraba a orar. Gracias a Dios que hay lugares donde acostumbramos a orar, ¿verdad? Y uno de los lugares que acostumbramos a orar es el templo. Su pequeña habitación, ahí cerca de su cama quizás. El Señor acostumbraba a ir a ese huerto de las olivas donde se extraía el aceite de la unción, ¿sí? Y entre esos árboles aceitosos que provocaban o que daban este aceite, el Señor oraba allí, ¿sí? Pero oró, empezó a tener más intensidad, hasta llegó el momento a sentirse, ¿cómo podemos decir?, un poco acobardado y decir que no quería. Él no quería, él sabía que lo que venía era muy fuerte para él. Su sufrimiento sería, vaya, indescriptible. Y hermanos, pues entonces esto que vemos en la historia, pues el Señor estaba
padeciendo y agonizó en la oración. ¿Sí? Agonizar, usted sabe qué es agonizar. Casi se vio muerto, casi moría, casi todo su cuerpo entró en una crisis, ¿verdad? Quizás sanguínea, mental, física, corporal. Le empezaron quizás a doler su cuerpo, ¿sí? Y le dijo a su padre que no quería beber de esa copa. No quería, él no soportaría así. Él se sentía también reducido de fuerzas, hermanos. Así que cuando usted y yo nos sentimos sin fuerzas, sin deseos ya de nada, de lo espiritual, dice la palabra que Él nos entiende ese lenguaje, porque Él también fue tentado, Él también fue carne, hermanos, y habitó entre nosotros. Y Él, como dice, que se compadece de nuestras, ¿qué? De nuestras flaquezas, ¿sí? Se compadece cuando tú dices, cuando expresas desaliento, o cuando dices que ya no vas a ir al templo, o cuando dices que se acabó todo esto, no tiene caso seguir. Se compadece cuando externamos mucha debilidad por la situación que se vive. El Señor solamente nos escucha y Él sabe que, se acuerda que somos, ¿qué? Polvo, ¿sí? Se acuerda que pues sabe que esto es el ser humano, si es así, porque Él fue humano, ¿sí? Y tomó forma de humano para comprendernos a los humanos, alabado sea Dios, y compadecerse de nuestras flaquezas, ¿sí me entiende? Por eso entre nosotros no debemos de decir qué débil eres, qué débil es usted, porque todos somos ¿qué? Todos somos débiles, ¿sí? Y la debilidad de una forma u otra la llegamos a padecer, ¿sí o no? Y la debilidad, ¿sí? Se puede mostrar en diversas formas y mostramos debilidad, ¿sí? Entonces Él dijo así, que ya no podía Él no sentía esa fortaleza, pero Él determinó y dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía, alabado sea Dios. Y cuando se levanta fortalecido de la oración, ya resignado a lo que venga, ¿sí? Se levantó de la oración fortalecido y le dijo a su grupo, vámonos, la hora ha llegado. ¿O no dijo así? Amén, hermanos. Ya lo dijo más fuerte el Señor, ¿sí? Así a veces nosotros tomamos una fuerza. ¿De dónde salen fuerzas? ¿De dónde sale esta fortaleza? ¿De dónde sale esa energía? ¿De dónde sale, hermanos, eso que vamos con ayuda del Señor? No importa que muramos, no importa que padezcamos, no importa esto y no importa aquello, porque recibimos la fortaleza del reino de los cielos, la fortaleza del Espíritu Santo, aleluya. Amén. ¿Sí? Así como el Señor fortaleció el Padre fortaleció a su Hijo en el ayuno, lo estaba fortaleciendo en la agonía del Getsemaní, ¿sí? Y así a nosotros vamos a sentirnos también así, y el Señor nos va a fortalecer. A veces te externa y hasta cuesta escuchar lo que dicen, pero es humano, es de humanos lo que dice, ¿sí? De sentirse así, de sentirse de esta forma, o de pensar esta idea negativa. Sí, pues es el ser humano, ¿sí? Pero tenemos que ir todos a Dios, porque de Dios viene mi socorro. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se acercaron los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermanos? Sí. Entonces, esa era la frase para el Señor Jesús. Eso debió, yo creo que decir Poncio Pilato a Jesús cuando vio que ya no era posible salvarlo. Pilato trató de salvarlo. Su esposa tuvo un sueño y le dijo, he sufrido mucho por este varón, estoy casi teniendo pesadillas por él. Él no ha hecho lo que ellos dicen.
y Pilato no sabía qué hacer, y la turba y la multitud, crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato, cuando vio que ya no era posible defenderlo, abogar más, porque la turba estaba desbordada, apasionada, ¿sí? Yo creo que le dijo esta frase, dicen algunos historiadores: ibis in crucem, es decir, irás a la cruz. Se lavó las manos y ¿qué dijo? Inocente soy de la sangre de este. Y se fue y quedó en las manos de un pueblo descontrolado, de un pueblo que más que descontrolado estaba como hasta enajenado. ¿Sí me entiende? Un pueblo que estaba bajo la opresión de las malicias espirituales en los aires, porque fue terrible, hermanos, de verdad, fue terrible. ¿Cómo es posible que hagan tantas cosas malas? ¿Cómo un ser humano puede hacer tantas cosas malas? Porque no es él, son los demonios que habitan en él para cometer tantas vilezas, tantas hazañas y tanto mal, ¿sí? Hermanos, entonces ya el reo, quedando fuera de Pilato, era acompañado por 4 soldados, ¿sí? Fuertes, muy fuertes, y un centurión. Y el centurión tenía por nombre Exactor Mortis. La ejecución comenzaba con una flagelación. Ahí comenzaba, así que después de aquí, del pretorio a la flagelación. Y la flagelación, hermanos, sí, era terrible. Eran varas de olmo, látigo de cueros cuyos extremos tenían nudos y esferillas de plomo. Y la flagelación, después de salir de allí, lo comenzaron a latigar con una hazaña terrible, pero terrible. Por eso dije que ya no eran como seres humanos, estaban enajenados. ¿Sí me entiende? Cuando hay enajenación, hermanos, la mente, el espíritu, el alma quedan bajo el control de algo llamado odio, venganza, sed de venganza, maltrato, maldad, saña. Por eso nosotros que vivimos aquí hasta nos da miedo, ¿no? Pensar, pero ¿cómo se atrevieron a hacer tantas cosas? ¿Por qué hicieron tantas cosas con unos niños? ¿Por qué hicieron con personas esto? ¿Qué no tienen mente? Pues tienen mente, pero tienen mente tomada y gobernada. Tienen corazón, pero tienen el control del diablo, y tienen espíritu, pero está sometido a una potestad diabólica. Es por eso, hermanos, que estamos nosotros los cristianos, estamos enfrentados, aquí estamos confrontados y enfrentados en cualquier momento, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede enfrentarse a esa peligrosa enajenación de los grupos, de las personas que se encuentran bajo el cautiverio, bajo el dominio satánico. Por eso todos los días nosotros los cristianos tenemos que revestirnos con oración y pedirle a Dios todos los días: guarda mi vida, cúbreme con tu sangre preciosa, Señor. Que nunca falte la oración de protección para cada uno de nosotros, ni para su familia, ni para todos ustedes. Que todos nos cubramos con oración, porque estamos en una zona de bastante riesgo, ¿o no? ¿Sí o no? Apenas un hermano nos comentaba que por poquito y los avientan o los hubieran accidentado peor, ¿verdad? Un daño de un carro hacia ellos. Pero gracias a Dios que solamente fueron daños materiales y sus cuerpos ilesos. Porque estamos orando los unos por los otros, ¿verdad, hermanos? Sí, para que seáis bendecidos, sean ustedes guardados por el Señor, y que nunca se olviden de orar y olvidemos de orar unos por otros. Entonces, esto fue así. Comenzó la flagelación, ¿sí? Y el reo tenía que llevar la cruz, ¿sí?, hasta el lugar donde se iba. O sea, él tenía que llevar su propio instrumento de tormento, ¿sí? Nada más que hubo abusos
Hubo abusos, porque dije la turba estaba descontrolada y abusaron muchísimo del Señor. Demasiado. Esto no estaba dentro de las leyes de castigo para los reos y los criminales. Del Señor se salieron fuera de los límites. Es como ahorita. Si Rusia manda al paredón y fusila a ucranianos, eso le podría costar muy caro a Rusia, porque no está permitido el fusilamiento en ninguna guerra. ¿Sí me entiende? Eso provocaría que todo el mundo en contra de ese, porque no está permitido, porque las guerras están bajo cierta permisión, pero no el fusilamiento, ¿sí?, el paredón de la gente. Imagínense, eso que es allá no está permitido en la guerra que está en aquel lugar, ¿sí?, el fusilamiento. Imagínense aquí estamos totalmente descontrolados, todo. No acaban un tiempo de fusilar a mucha gente. Y eso no está permitido. En ninguna guerra está permitido. Pero aquí se hace y se deshace. Aquí no hay ley. Aquí, ¿sí?, es un descontrol terrible. Y todavía la hazaña de poder lavar donde cayeron. Dios mío, Dios. De verdad, estamos en un mundo bastante cruel y despiadado. ¿Sí? Entonces, hermanos, el reo tenía que llevar la cruz, pero abusaron porque la cruz del Señor era más grande de lo normal. Por eso la cruz del Señor sobresalió mucho más de las otras, según la historia de los historiadores cristianos y bíblicos. Abusaron. Y no lo amarraron, lo clavaron, lo crucificaron. ¿Sí? Lo clavaron. ¿De dónde sacaron gruesos clavos, hermanos? Ya los tenían preparados. ¿Sí? Cuando tenían que solamente amarrarlos, la lanza y ahí que se desangre. Esto era. Pero al Señor no. Lo clavaron de manos y de pies. Y le insertaron una corona de espinas. ¿Sí? Pero antes ya había visto otras cosas más. ¿Sí? Hermanos, entonces el reo tenía que llevar la cruz hasta el patíbulo, que en las grandes ciudades estaba siempre fuera de las murallas. Nadie podía ayudarlo, fíjese, nadie podía ayudarlo. Él tenía que llevarla hasta el lugar aquel. ¿Sí? Por eso resulta especialmente piadosa la iniciativa, o mejor dicho, lo que hizo Simón Cireneo, un africano que se encontraba de visita en Jerusalén, que era un peregrino de la Pascua. ¿Sí? Y él, dijeron que ayude, porque el maestro ya no podía con tanta crueldad. Por eso dije hace un rato, la crucifixión de Cristo se salieron de los reglamentos. ¿Sí? No era así. Fue más saña todavía. Más saña. Y antes, podemos todavía contar esto. Lo golpearon dice que le dieron de bofetadas. Bofetadas. Tiene que ver, hermanos, con el puño cerrado. ¿Sí? Que había personas, verdugos, que eran izquierdos. Y estos izquierdos golpearon durísimo al maestro en el pleno rostro, hasta dejarlo hinchado de su rostro. Y otros, vaya, hermanos, si quitarse un pelito de la nariz provoca hasta no sé qué, pero hasta llora, ¿verdad? El cuerpo se siente afectado. No, a él le arrancaron barba de así, con saña. Dije, estaba fuera de control la turba. No eran ellos. Eso manifestaba que Satanás se sentía ya derrotado. Eso eran los golpes de un herido de muerte, porque el que iba a la cruz estaba a punto, hermanos, de dar el golpe más certero,
el éxito y la victoria más grande para la humanidad. Alabado sea el Señor, amén. Por eso, mucha fuerza antes de, sí, mucha hazaña, mucho odio, porque estaba a punto de darse la victoria más grande que podemos contar los redimidos por la sangre del Cordero, ¿o no, hermanos? ¿Sí o no? Por eso toda la turba enajenada con todo lo que estaba bajo la influencia satánica y diabólica estaba desatada. Por eso dije hace un rato, no era, se salieron de lo normal, no era así, no era así, ¿sí? Ningún reo sufrió así. El Señor sufrió más de lo que tenía que haber sufrido. Estaba ensañada la turba, ¿sí? Porque los demonios, Satanás, el príncipe de los demonios, estaba aprovechando todo para ensañarse de él, ¿sí? Es como ahorita, hermanos. Si se comienzan a ganar almas nuevas para la gloria del Señor, el ataque va a venir contra todos nosotros, ¿o no? Contra todos nosotros, porque de alguna forma esto hiere al diablo. Si algo le hiere al diablo es ganar almas para Cristo el Señor, ¿sí? Y de alguna forma u otra hay cierta molestia y muchísima molestia por estas cosas. Entonces, hermanos, esto, lo que estoy comentando, las bofetadas, los látigos, la carne se abrió pronta, ¿sí? La carne, con todo ese tipo de castigo, la carne se abrió y comenzó a sangrar su cuerpo. Sangrar, ¿sí? Y hermanos, pues eso fue triste. La corona de espinas, que es una espina, pero pequeña, provoca muchísima molestia, ¿o no? Hasta sientes temperatura en el ojo, en el dedo, donde está, no te es posible hacer. Es una pequeña punta clavada en tu cuerpo, ¿o no? ¿Qué tal molesta? Es molestia, no puedes hacer, no puedes tomar, no puedes caminar, no puedes tomar las cosas. Al maestro le insertaron con saña sobre su sien, sobre su cabeza, una corona tejida por un soldado que se atrevió a tejerla y se la puso como si fuera su corona sobre su cabeza. ¿Qué provocaría? ¿Sí? Derrame, ¿qué provocaría? Mucho dolor, muchísimo dolor, ¿sí? Hermanos, esto lo que comentamos, ¿sí? Y la realidad es todavía peor, de verdad. Pero ahí estaba el Señor, ahí estaba el Señor. Y bueno, ya mañana veremos, ya en la cruz, lo veremos en la cruz ahí, ¿sí? Pero sí, había pasado muchísimo sufrimiento. Le quitan sus vestuarios y lo dejan como una especie de camiseta, ¿sí? Y de su ropa con burla. Así que siempre, hermanos, el mundo se burlará de los cristianos. Somos la burla de muchas culturas. Somos la burla de la sociedad. Íbamos llegando a Gámbara, ¿verdad, hermano David? Íbamos llegando a Gámbara y una joven que también es cristiana, que venía atrás de nosotros, dijo: oye, ahí pasaron tus hermanos. ¿Cómo mis hermanos? Sí, los de camisa larga, los camisudos, esos. Como que no somos muy bien vistos, ¿sí? Y el Señor, pues las burlas sobre el maestro, las carcajadas, inclusive hasta hacer concursos. Dime quién te pegó, imagínate, concursos frente al sufrimiento del Señor. Esto es bastante terrible, ¿no? Terrible. Bueno, hermanos, las palabras están, mañana vamos a verlas, ¿sí? No están ahorita vistas a nuestra vista, pero mañana, con la ayuda del Señor, a las 3 en punto, nos venimos aquí para ver lo que continúa. ¿Les parece bien, hermanos? Bien, entonces vamos a estar de pie, vamos a dar gracias al Señor. En poco o mucho, pero ya vimos algo de historia de las cruces, de la cruz, ¿verdad? Y por qué el Señor quedó más arriba. No era privilegio, era todo lo contrario, ¿sí? Así que
no nos sintamos, no corramos por privilegios, hermanos. ¿Sí? ¿Me entienden? De que digamos que queremos privilegios. ¿Quieres privilegios? En el mundo no los tendremos. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. ¿O no dijo así el Señor? Pero más confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Que queremos privilegios? ¿Con quién? ¿Con la política? No, hermanos. ¿Privilegios con quién? ¿Con la sociedad? No, en el mundo tendréis aflicción. Dijo el Señor así, mas confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Alabado sea Dios. ¿Sí? Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, estando de pie. Quiere pasar a dar gracias al Señor porque en la cruz, ¿sí? Ahí en esa cruz se levantó, se celebró una gran victoria. Dolor, con mucho dolor, pero un gran triunfo, ¿sí? Del Hijo de Dios. Le agradecemos a Dios por esta victoria. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, por darnos esta tarde venir a tu casa bendita, Señor eterno, para exaltar, para bendecirte, para darte gracias, Señor, pero también para escuchar todas aquellas cosas que a veces, Señor, se nos olvidan. El valor, el precio de la cruz del Calvario, la forma, Señor, de la tortura, del martirio, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, y todo esto fue planeado para que nosotros, toda la raza humana, lograra tener la salvación, o como dice tu palabra, la salud. Señor, nosotros los cristianos de esta iglesia, de este templo que asistimos aquí, estamos, Señor, contentos por lo que nos has salvado, pero también reconociendo con gratitud, con solemnidad, con respeto, con adoración, Señor, haberte entregado en esa cruz. Señor, gracias te damos, muchísimas gracias. Si no hubieras muerto en esa cruz, Señor, ¿qué hubiera sido de toda la humanidad? Señor, ¿a dónde iba a terminar la humanidad? ¿A dónde iba a terminar, Señor, la sociedad, el mundo? ¿A dónde íbamos a terminar si la religión ya se había totalmente descontrolada? Ya no podía seguir esta vida religiosa, estaba totalmente caída, Señor, la relación de Dios con el hombre o el hombre con Dios. Señor, pero gracias, nosotros los cristianos te agradecemos y queremos seguirte. Y como aprendíamos ayer por tu palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, pues vamos siguiéndote con una cruz que llevamos también nosotros. Señor, una cruz muy parecida a la tuya, pero nada que ver. Pero Señor, aquí estamos. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias por esta transmisión, Señor. Gracias por todos los que vieron este momento también. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, estimados hermanos. Que Dios les guarde. Que Dios sea con ustedes abundantemente.